¿Cómo es posible que un simple regalo, un presente, se convierta prácticamente en la maldición más letal de tu vida? Esta es la historia que te traigo hoy. Hoy te traigo una historia que pocos han querido contar, pero que con el paso del tiempo nadie ha podido evitar. Hoy hablaremos de Annabelle, la muñeca poseída. Perfecto, hablemos sobre Annabelle. ¿De dónde sale esta muñeca? Básicamente, Annabelle es una muñeca Raggedy Ann que, como Barbie en sus tiempos, tuvo un apogeo demasiado fuerte. Antes de entrar a la muñeca, permíteme explicarte la historia de antesala. O sea, el origen básicamente es tan turbio como la misma muñeca. Y paso a explicarte. En 1915 a 1918, la muñeca Raggedy Ann era básicamente como la Barbie de estos tiempos. Era una muñeca tierna de trapo que todas las niñas querían tener. Estas muñecas brindaban compañía, seguridad a todas las niñas. En el momento todo está bien, pero ¿cómo se crea esta muñeca? Vamos a trasladarnos a 1915, cuando una pequeña niña llamada Marcela llegó a su casa con una muñeca de trapo. Esta muñeca no tenía cara, básicamente no tenía rostro. No te preocupes, todavía todo está bien. Padre, esta le pide que la ayude, ya que la muñeca no tiene rostro. Lógicamente, el padre le hace caso a su hija y con un marcador prácticamente le pinta los ojos y un triangulito como nariz a la muñeca. La niña quedó encantada con la muñeca. Básicamente era como su hermana pequeña. La relación de la niña y la muñeca se fortaleció a un punto tal que el hombre decidió comprar otras muñecas para que la niña dejara la vieja muñeca a un lado. Pero por alguna razón la niña estaba súper enamorada de su muñeca. Al final el hombre se rindió y pues básicamente dejó que todo transcurriera con normalidad. Hasta el momento todo está bien, no hay nada turbio, pero es como te dije, hasta el momento, porque ahora vamos a comenzar con la parte oscura de esta historia. La muñeca Raggedy Ann fue desarrollada en masa y tuvo un apogeo sumamente increíble. Fue la muñeca más vendida. Fue tan vendida que prácticamente se preparó un kit para su venta. Por la compra de una muñeca básicamente te daban un pequeño pote para tu niña, una lonchera y un sinnúmero de accesorios. Es como te digo, es como la Barbie. Por ahí, por los años 60, la situación estaba tan fuerte con las ventas de la muñeca que la NBC americana decidió desarrollar una caricatura para la televisión. Esta se llamaba Las aventuras de Raggedy Ann y Andy. ¿De qué trataba esta serie? Lo normal, una niña que se llamaba Marcela tenía dos juguetes, dos muñecos, Raggedy Ann y Andy, dos muñecos de trapo que cada vez que Marcela salía de la casa, estos cobraban vida. Quiero que pongas mucha atención a esta parte. Como te decía, los muñecos cobraban vida y vivían muchas aventuras interesantes, siempre para llegar a tiempo a casa y que su dueña los encontrara. ¿Estás analizando por dónde va la cosa? Cobraban vida solo. Lo turbio comienza cuando Marcela, la coprotagonista de esta historia, murió. Pero no te estoy hablando de la serie. Te estoy hablando de esa niña que llevó la muñeca de trapo hacia su casa. Así es, lamentablemente la niña a la edad de 13 años falleció por una enfermedad no conocida para los tiempos. Esto llevó a que su padre, cuando desarrollara básicamente la historia de la caricatura, pues en honor a ella le puso el nombre a la coprotagonista de la caricatura. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Desde el principio, básicamente, todo fue turbio. Y yo sé que todavía te estás preguntando, pero ¿cómo llegamos a la historia de Annabelle? Para allá vamos. Yo sé que en este momento estarás pensando en Annabelle como la muñeca básicamente que te presentaron en la película. Esta película fue totalmente turbia y basada en hechos reales, según ellos. Pero es que la muñeca que aparece en esta película no tiene nada que ver con la original. Es que solamente mira, esta es la muñeca que aparece en la película. Bien turbia, horrible, provoca miedo en cuanto la miras. De lo contrario a la muñeca original, una muñeca tierna, pasiva,
incluso tan linda. Pero debemos entender que la película lo que te quiere llevar a un momento de miedo. Todo comenzó en 1970, cuando una señora pasaba por una tienda de antigüedades y notó una muñeca. Esta muñeca le llamó mucho la atención. Esta decide comprar la muñeca para regalársela a su hija. La hija, quien se llamaba Donna Higgins, básicamente era enfermera. En muchas historias dice que era estudiante de enfermera, otros dicen que era doctora, pero realmente esta era enfermera y tenía aproximadamente unos 25 años. La madre, al recordar que esta cumplía años, básicamente decide comprarle la muñeca, ya que a Donna le fascinaba prácticamente tener su habitación con muchos muñecos y cojines. Ya sabes, la típica decoración de muñequitas allá y todo eso. Esta le regaló la muñeca y Donna quedó encantada. En la película básicamente hacen una simulación igual. Pasaron algunas semanas y todo marchaba normal, pero todo comenzó a cambiar cuando Donna se dio cuenta que dejaba la muñeca en una posición y la encontraba en otra. Es que solamente imagínate, te levantas de tu cama, tiendes tu cama, pones la muñeca como decoración, te vas a trabajar. La única persona que tiene acceso a tu habitación básicamente trabaja contigo, pero cuando llegas, la muñeca no está donde la dejaste, está en otro lugar. Y ahí comienza lo turbio. Donna y Angie básicamente llevan una semana dándose cuenta de estos actos. Estas deciden poner algunas trampas para ver si hay alguien que está accediendo a su casa. Por supuesto, esto también se lo comunican al novio de Donna, que se llama Lou. Este lógicamente niega haber penetrado a la casa y dice que no tiene ningún tipo de necesidad de hacer esas cosas, pues no tiene sentido. Cabe destacar que desde el primer momento que Lou vio la muñeca, algo le pareció extraño y no estuvo muy de acuerdo con ella. Como te dice el comentario, ruidos, movimientos pequeños pero claros y un sinnúmero de detalles más fueron lo que comenzaron a notar las chicas con la muñeca. La primera sospecha, como te comenté, es que alguien estaba entrando al apartamento y haciendo esas bromas de mal gusto. La idea que se le ocurrió fue prácticamente interesante. Tomaron pequeños pedazos de cinta y comenzaron a ponerlos en las ventanas y en la puerta. La idea era la siguiente: si alguien penetraba al apartamento, la cinta se rompería. Y básicamente esta evidencia serviría para el siguiente paso, que era atrapar al intruso. La idea no era asustarlo. E incluso la idea no era atraparlo en el momento. Era solamente comprobar que alguien estaba accediendo al apartamento. Después de implementar esta técnica, Donna y Angie llegan al apartamento y se dan cuenta que todas las cintas están normales, no se rompieron, no se movieron, pero sin embargo la muñeca estaba en la cocina. Se supone que los muñecos no se mueven. Otro día, cuando Donna llega a la casa con su amiga, encuentra un papel frente a la puerta que decía ayúdanos. Esta se sorprende porque básicamente no tienen ese tipo de papel en la casa y ni siquiera tienen bolígrafos ni nada, o sea, no lo tenían, pero encuentran este documento y básicamente ahí comenzó a incrementar el miedo. Otro día llegan a la casa y encuentran otro papel que decía salva a Lud. Lud era el novio de Dana, pero ¿qué pintaba Lud en esta ecuación? Como te dije al principio, Lud siempre estuvo en desacuerdo con la muñeca, y más cuando comenzaron a acontecer los hechos paranormales. Este básicamente entendía que la muñeca tenía algo que ver y no estaba de acuerdo con ella. Pero Dana, como era su departamento y era un regalo de su madre, esta básicamente quería tener la muñeca. Y Lud respetaba mucho esa parte. Como él no vivía en el departamento, pues quédate con tu muñeca. La situación se salió de control, ya que la ubicación de la muñeca era básicamente aleatoria. Tú dejabas la muñeca sobre la cama y la muñeca aparecía en el baño. Tú dejabas la muñeca sobre la cama y la muñeca aparecía en la cocina. Recuerda que nadie, que absolutamente nadie, tiene acceso a la casa. Solamente las dos propietarias. Cuando la cosa se sale básicamente de control, estas deciden llamar a un profesional. Sé que te preguntarás, ¿por qué entre paréntesis?
Déjame te cuento. Estas se comunicaron con una espiritista, la cual supuestamente se comunicaba con los espíritus. Cuando comenzaron la sesión, esta dijo que en el departamento habitaba un espíritu de una niña que se llamaba Annabelle y que ésta había muerto supuestamente de forma violenta en el lugar, pero su espíritu quedó en la casa. El espíritu, a través de la medium, básicamente le pidió a las propietarias que le permitieran quedarse en el departamento, ya que era un lugar de amor y paz y que se sentían muy bien en el lugar, que este solamente quería poseer la muñeca y que no iba a molestar. La historia le pareció tan triste y tan nostálgica a las propietarias que básicamente dieron el permiso para que el espíritu supuestamente poseyera a la muñeca. Si me preguntan, este fue el mayor error de sus vidas. Algunas semanas pasaron y básicamente todo transcurría con normalidad, pero luego comenzaron los detalles. La muñeca continuó con sus movimientos. Se escuchaban voces en el departamento, pesadillas. Las chicas se veían decaídas. Era como que algo le estaba drenando la energía. Un día, Luke llegó al departamento y notó la situación. Se comunicó con su novia y le dijo: tienes que deshacerte de la muñeca. Básicamente la muñeca es el problema aquí. Cuando este se marchó y llegó a su apartamento, este decide tomar un descanso y dormir un pequeño sueño. Automáticamente ese sueño se convirtió en pesadilla cuando este notó que la muñeca estaba sobre él, prácticamente estrangulándolo. Pero no se sentían las manos suaves de la muñeca. Él sentía cómo se le iba el aire y prácticamente cómo perdía el conocimiento. Cuando este despierta, básicamente nota que la muñeca está frente a él. Supuestamente este corriendo llegó al apartamento de Donna a explicarle la situación. Esta notó que su camiseta estaba manchada de sangre. Cuando este se levanta la camiseta y examina su cuerpo, se dan cuenta de que tiene 7 aruñazos. Es como si una mano con uñas largas prácticamente lo atacó. Un detalle que se me había pasado comentarte es que en una ocasión Donna llegó al departamento y encontró una gota de sangre frente a la puerta. Lógicamente eran enfermeras y sabían específicamente cómo era la sangre. Pero ¿qué hacía esa gota de sangre ahí? ¿De dónde había salido? Este fue uno de los tantos misterios que no se pudo responder. Lo curioso de esto es que básicamente las heridas sanaron al instante. Es algo que no tiene explicación. Otro día Donna y Luke iban a salir de campamento, básicamente iban a salir a acampar. Y la otra chica, Angie, pues iba a visitar a sus padres. Cuando estaban preparando lo que es el equipaje, estos comenzaron a escuchar un sinnúmero de voces pidiendo ayuda. Cuando fueron a revisar el cuarto, sorpresa, lo único que había era la muñeca. La cosa se salió totalmente de control. Estas personas se desesperaron y lógicamente necesitaban manos profesionales. Ahí es donde entran los protagonistas de esta historia, Ed y Lorraine Warren. Estas personas eran un equipo o una pareja, vamos a llamarlo así, de espiritistas que incluso fueron reconocidos por la Iglesia Católica. Sobre ellos, porque ya eso es otro video. Supuestamente Ed era un demonólogo autodidacta. En pocas palabras, él aprendió solo. Y Lorraine era una clarividente que tenía la habilidad de ver cosas que no todo el mundo podía ver. Cuando estos llegaron al apartamento, automáticamente entendieron que algo no estaba bien. Desde que Lorraine Warren vio la muñeca, esta pudo percatarse de que no era ninguna niña infantil que estaba atrapada en el cuerpo de la muñeca, sino un demonio. Básicamente, al escuchar esto, Donna le pide que se lleven la muñeca o que la destruyan. Ed le dice que no puede ser destruida porque básicamente contiene el alma de un demonio. Y si es destruida, pues esa alma va a tener que buscar otro lugar a donde irse. Estos deciden llevarse la muñeca para ellos mismos hacerse cargo.
Según la historia, cuando estos iban en el vehículo, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Al vehículo se le fueron los frenos, fallaba en todo momento y tuvieron varios percances de accidentes en diferentes lugares del trayecto. Es como si la muñeca no quería irse del lugar. Supuestamente todo esto cesó cuando Ed vertió agua bendita sobre la muñeca y pudieron llegar a su casa. Ed preparó una pequeña vitrina para introducir a la muñeca. Esta tenía un sinnúmero de oraciones y estaba bendecida por diferentes padres. Y ellos mismos catalogaron que era el artefacto más peligroso de su museo. Sí, porque ellos tenían un museo, se llamaba el Museo de los Warren. La historia de Annabelle es sumamente turbia desde el principio hasta el fin. No sabemos a ciencia cierta si la muñeca que esa niña llevó es la misma muñeca que se encontró en la tienda y que la madre básicamente le regaló a su hija. Tampoco sabemos el origen exacto de la muñeca. Lo que sí sabemos es que hasta hoy en día la muñeca sigue siendo y teniendo el récord como la muñeca más embrujada básicamente del mundo. Supuestamente en una ocasión, estando la muñeca en el museo, pues un joven y su novia fueron básicamente a burlarse porque no creían en esas cosas. Según la historia, el joven retó a la muñeca a que se moviera o a que le hiciera daño. Cuando este salió en su motocicleta con su novia, al poco tiempo tuvo un accidente en el cual perdió la vida y su novia quedó en estado delicado. En otra ocasión, llamaron a un sacerdote para que bendijera la vitrina y este dijo que era una simple muñeca que no podía hacerle daño a nadie. Saliendo este, también tuvo un accidente de tránsito. Él sobrevivió, pero creo que desde este momento sí comenzó a creer. Cuando Ed y Lorena Warren murieron, pues esto quedó a cargo de una persona que era su yerno. En el 2025, uno de los cuidadores encargados de custodiar la muñeca, Dan River, murió extrañamente. Muchos dicen que él ya estaba enfermo, otros dicen que simple y llanamente la muñeca tomó venganza porque este la sacó de su vitrina para un tour mundial que querían hacer. Básicamente, Ed y Lorraine Warren nunca permitían que la muñeca saliera, pero estas personas la sacaron y básicamente hicieron un media tour. Esta es la historia de Annabelle. Tú decides si es falso o si es verdadero, pero analiza. ¿Por qué razón aún la tienen básicamente encerrada? Recuerda seguirnos, suscríbete y por supuesto deja tu comentario y de qué quieres que hablemos en un próximo video. Hasta la próxima.